Continuemos ahora viendo otro tipo de indicadores, como lo son, por ejemplo, los osciladores, que también pueden ser muy útiles para el inversor. Se trata de un indicador que está basado en cálculos estadísticos sobre los precios que lleva un activo. Es decir, si estamos analizando, por ejemplo, el par euro-USD y utilizamos un oscilador, ese oscilador se va a calcular en base a los datos estadísticos de ese activo. Y son muy útiles, como les decía, para los inversores cuando estén analizando. Obtiene su mejor rendimiento en mercados que están lateralizados, es decir, que no se mueven en una tendencia alcista o bajista, sino que se mueven en una banda de fluctuación, aunque no está limitado únicamente a este tipo de mercados, sino que también vamos a ver que se pueden utilizar mercados con tendencias, ya sean tendencias alcistas o bajistas, y son extremadamente útiles para dar señales de compra o venta, siempre tratando de operar en favor de ellas, o sea, en favor de una tendencia. Si estamos operando en una tendencia alcista, lo ideal sería buscar compras cuando el indicador nos arroje que estamos en un mercado sobrevendido. Además, también son útiles para señalar divergencias y esta es una de sus eh, señales más precisas, vamos a llamarlo así, que se da, digamos, cuando hay una pérdida de momentum en la tendencia de los precios, lo cual advierte al inversor que debería tomar recaudos porque probablemente ocurra una ruptura de los precios hacia la baja o hacia el alza, dependiendo del contexto que tenga el mercado. Vamos a utilizar este tipo de confluencias o este tipo de estrategias que tenemos con respecto a la utilización del oscilador, ya teniendo en cuenta cuando hay discrepancias entre el movimiento del precio y el movimiento que lleva el oscilador. Recordemos que normalmente el precio va en un sentido, por ejemplo, y el oscilador, al ser calculado sobre el precio, normalmente debería aproximarse a sus movimientos. Es decir, que si el precio va en una tendencia alcista, el oscilador también debería ir en una tendencia alcista e ir marcando máximos y mínimos como la tendencia actual del precio. Sin embargo, cuando hay una variación entre ellos, entonces estamos en presencia de una divergencia de los precios y el oscilador. Es recomendable utilizar las señales que brindan los indicadores en conjuntos con lo que marca el chartismo. Es lo que les mencionaba anteriormente, utilizando confluencias, ya sea con otros indicadores o también con el pasado de los precios, teniendo en cuenta soportes, resistencia, líneas de tendencia, figuras chartistas. Cuanto mayor confluencia tengamos nosotros en nuestros análisis, mayores van a ser las probabilidades de éxito. ¿Cómo se interpretan estos osciladores? Muy bien, casi todos los osciladores se parecen mucho entre sí y están representados en la parte inferior del gráfico dentro de una banda de fluctuación horizontal. Entre esas dos bandas va a fluctuar el movimiento del oscilador. Al ser un cálculo estadístico sobre los precios, esto es lo que les mencionaba anteriormente, los picos y valles del oscilador se van a corresponder con los picos y valles que va dejando el activo. Pueden haber excepciones o discrepancias, lo que mencionábamos anteriormente, que vamos a llamar divergencias, ¿sí? Algunos osciladores dividen la banda horizontal en dos mitades, una superior y otra inferior, y según el cálculo que se utilice para realizar este tipo de indicadores u osciladores, eh, el punto medio puede ser 0 o puede ser también 50, lo cual vamos a ver en los osciladores que vayamos desarrollando a medida que avancemos con el curso. Otros osciladores tienen líneas inferiores y superiores que van de 0 a 100. En ese tipo de osciladores, la mitad, la línea de la mitad sería 50. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un RSI que va de 0 desde el nivel 0 al nivel 100 y que en el medio
tiene el número 50. Y tenemos otro que es el momentum, que se mueve entre 0, o sea, entre menos 1 y 1, y su punto medio vendría a ser el 0. ¿Sí? Hay distintos tipos de osciladores. ¿Cómo vamos a interpretar esto nosotros? Hay tres usos más comunes o más importantes de los osciladores. Es muy útil cuando un valor de un activo alcanza una lectura extrema, ya sea superior o inferior en el oscilador. Se dice que el mercado va a estar sobrecomprado cuando el oscilador, dentro de sus dos bandas de fluctuación, haya alcanzado el extremo superior. Ahora, cuando alcanza el extremo inferior, vamos a decir que estamos en un mercado que está sobrevendido. ¿Sí? Una divergencia entre los osciladores, este es el otro uso, es decir, una divergencia entre el oscilador y el movimiento de los precios, cuando el oscilador está cerca de una zona extrema, o sea, vamos a considerar sobrecomprado o sobrevendido, generalmente representa una divergencia importante. Es decir, cuando nosotros vamos a tener en cuenta una divergencia de los precios es cuando esté sobrecomprado o sobrevendido un activo y se produzca sobre esas líneas o debajo, en caso de estar sobrecomprado, vamos a esperar que no coincidan los máximos que va dejando el mercado con los máximos que va dejando el oscilador, pero en la parte alta del oscilador. Ahora, si estamos en la parte baja del oscilador, por debajo de la línea de sobrevendido, entonces ahí vamos a interpretar que hay una divergencia cuando los mínimos del mercado no se comportan igual con los mínimos del oscilador. El cruce de la línea 0, esta es otra utilidad que se le da al oscilador, ya sea la línea 0 o la línea media en otros casos de osciladores como el RSI, vendría a ser la línea de 50. Cuando cruza esa línea, pueden dar importantes señales para operar en favor de la tendencia. Por ejemplo, si vamos en una tendencia alcista en el mercado y el oscilador cruza la línea del medio hacia el alza, entonces nos da una pauta de que podría continuar la tendencia hacia el alza. Algunos de los osciladores que vamos a ver y que son los más utilizados por los operadores en el mercado, ya sea en distintos tipos de mercados financieros, sea Forex, acciones, opciones binarias, también se recurre mucho a la utilización de indicadores. Son, por ejemplo, el oscilador estocástico o stochastic, el RSI, o también llamado índice de fuerza relativa, y el MACD. También se utiliza el momentum y otro tipo de osciladores que, eh, o DMI stochastic, también hay uno que se llama, y otros que combinan, por ejemplo, hay uno que se llama estocástico RSI, que bueno, van combinando una serie de parámetros estadísticos para mejorar el rendimiento de estos análisis. Pero vamos a centrarnos en estos que son los más utilizados por los operadores. Vamos a continuar viendo en los próximos videos e ir desarrollando cómo es que podemos aprovechar nosotros este tipo de osciladores en los mercados y también cómo podemos buscar confluencias o interpretar divergencias utilizando ellos. Al final de ver los osciladores, cada uno en su respectivo tema, vamos a mencionar los tipos de divergencias que hay y cómo las podemos utilizar en distintos tipos de osciladores. Mi nombre es José Pablo Nicolau, desde Argentina.